Cordial saludo, nosotros somos el grupo 325. El día de hoy nos reunimos para hacer una entrevista a la psicóloga Magda Beatriz Vergara López del ámbito jurídico. A continuación empezaremos la entrevista. Inicialmente me gustaría hablar como para romper el hielo con la profesional Magda, que se presentara, nos dijera algo que nos gusta antes de empezar la entrevista, si gusta, claramente. Mucho gusto, mi nombre es, como ya lo dijeron, Magda Vergara. A mí realmente me gustaría como hacerles una preguntita, aprovechando el espacio. Regálenme así de rapidez algo que les llame la atención realizar, lo que más les guste hacer. Investigar. Por ejemplo, a mí me encanta bailar, entonces, así, a grandes rasgos, ¿qué les fascina a ustedes realizar? Pues principalmente a mí me gusta investigar, me da mucha curiosidad muchas cosas y pues me pongo a investigar qué, cómo, por qué, cómo, cuándo, qué pasó, qué sucedió, qué va a suceder. Entonces me entra mucho la curiosidad y pues la investigación más que todo. Bien. Angie. Micrófono cerrado. A mí casi siempre como leer. Bueno. Entonces, el día de hoy, como les decía, yo soy parte del área de psicología jurídica. Es un campo de aplicación muy amplio. Entonces, estaré como pendiente de las preguntas que me van a plantear el día de hoy. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles han sido los principales retos y satisfacciones que ha encontrado trabajando con personas, familias en el ámbito jurídico? Los principales retos, Dios mío, para mí el más importante, la honestidad. Porque unos de ustedes dirán, ¿por qué la honestidad? Porque precisamente cuando se realizan peritajes, ¿sí? Juega muchísimo eso, porque usted tiene que atender muchas veces lo que le está ocurriendo al acusado, porque sí, va a intentar ayudar a esa persona que ha sido acusada de X o Y delito. Y si le hace, digamos, el peritaje, es como con la final de que le den, no sé, a veces cierta libertad para evaluar cómo está ese estado mental de esa persona. Entonces, ustedes saben que a nivel jurídico, a veces existen como muchísimas mentiras. Por ejemplo, algo que pasa actualmente, que digan que todos tienen algún trastorno, ¿cierto? Que tienen trastornos, por ejemplo, de esquizofrenia, que tienen trastornos de personalidad, que son psicópatas y que por esos trastornos X o Y consideran que la persona debe estar en libertad porque supuestamente o cometió el delito a causa de ese trastorno. Entonces uno tiene que ser como muy honesto, muy correcto para saber qué caso tomar y qué caso de pronto no tomar, porque sería injusto a nivel ético. Claro. ¿Y hay alguna satisfacción que ha encontrado en este ámbito? Precisamente manejando un caso de unos adolescentes, ¿sí? El muchacho había cometido, el delito era hurto, aunque era un joven apenas tenía 22 años, ya tenía varios hijos, estaba casado con una jovencita de 18. Habían tenido ya varios hijos, entonces la niña, como estaba en estado de embarazo, no tenía cómo cubrir los gastos de su hogar, ¿sí? Y el muchacho se encontraba entonces en la cárcel, no podían, sí, o sea, cómo vivir, por así decirlo. Entonces me llamó la atención ese caso, como darle la opción al muchacho de que saliera de 6 de la mañana a 6 de la tarde, solamente con el objetivo de que pudiera trabajar. Ya después de las 6 de la tarde, él tenía que permanecer, ¿sí?, en la cárcel, porque al fin y al cabo se encontraba privado de la libertad. Pero fue como gratificante poderlos ayudar, ¿sí?, para que tuvieran, no sé, como una manera de dónde subsistir.
Claro. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué tipo de casos o conflictos legales son más frecuentes en su práctica dentro del ámbito jurídico? Ya sea, ha visto casos en familia, penal, víctimas, imputados, ¿cuáles son los que más frecuenta? Los penales, esos son los casos más frecuentes. Y el delito, o sea, los casos penales, pero entonces el delito que más se evidencia es cuando son por homicidio. Bueno, ¿cómo ha evolucionado su forma de intervenir desde la psicología jurídica a lo largo de su trayectoria profesional? Precisamente lo que a uno lo ayuda como a evolucionar es la experiencia, ¿sí? Como las diferentes experiencias. Entonces, uno cuando vive esas experiencias va como aprendiendo, ¿sí? La manera, por ejemplo, de cómo actúa el delincuente, por así decirlo, el acusado, cuáles son las necesidades también de cada una de esas personas, cuando mienten, en algunos casos, cuando no. Uno aprende también como la malicia, poco a poco, porque al principio de la carrera uno es demasiado ingenuo, ¿sí? Porque uno sale como que, bueno, son personas, ¿cierto? Entonces, poco a poco es que uno ya va adquiriendo esa malicia, identificar con más facilidad cuando la persona miente a cuando no, si cometió el delito o si no lo cometió, y al mismo tiempo, si uno percibe que es inocente, la manera de poder brindarle como un mayor acompañamiento y brindarle la ayuda. Bien. A continuación, mi compañera procederá a realizarle 3 preguntas. Cordial salud, mi nombre es Jessica Barrios. Queríamos preguntarle a la psicóloga Magda qué modelos teóricos o enfoque psicológico guía principalmente su labor en evaluaciones periciales o procesos jurídicos. Van de la mano dos enfoques. Uno, cognitivo-conductual, ¿sí? Es que es el que va de la mano, y a veces lo enfoco con, aunque ustedes dirán que tiene que ver uno con lo otro, con el sistémico. ¿Por qué? Hay para explicárselos. El sistémico, por lo que como es su mismo definición lo dice, es el sistema. Entonces uno depende, por ejemplo, del sistema familiar, del sistema social, ¿sí? También de las diferentes comunidades que tienen que ver, por ejemplo, con, o sea, me voy a referir específicamente con las personas que han cometido el delito, entonces digamos el IMPET, ¿sí? Y también va mucho lo cognitivo-conductual, porque toca mirar también el nivel mental de cada una de esas personas que han cometido el delito, ¿sí? Y a nivel cognitivo también, perdón, de comportamiento, es decir, ¿qué se puede darles para, o sea, como cuál puede ser el incentivo para que ellos, digamos, colaboren muchas veces? Porque eso también es importante en ese tipo de entornos. Porque es muy, o sea, algo primordial en ellos es como lo que ustedes conocen en psicología, esos reforzamientos positivos y negativos. Bueno, gracias. La segunda es, ¿emplea estrategias de empoderamiento psicológico, psicoeducación o contentación emocional en sus intervenciones con usuarios del sistema jurídico? ¿Nos podría regalar un ejemplo? Sí, por ejemplo, digamos, en el psicoeducación sí se observa en el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque a veces usted, o sea, uno como psicólogo, muchas veces también va al IMPET, ¿sí? A trabajar con la comunidad. Dependiendo del patio, uno trata como de realizar la respectiva acción. Entonces, a ver, un ejemplo, cuando tocaba en el IMPET ayudarlos a ellos a que nuevamente aprendieran a coger sus habilidades cognitivas, como por ejemplo memoria. Entonces, se les hacía ejercicios en el ámbito educativo para que reforzaran esa memoria y esa percepción. Ejercicios como por ejemplo, que recuerden palabras. También otro ejercicio de memoria es, por ejemplo, que usted les deja una serie de colores, ¿sí? Les da cierto tiempito para que ellos lo observen, ¿sí? Como esa hilera llena de colores, y nuevamente cada uno de ellos trata de ordenarlos en los colores que percibieron. Y ahí se identifican, aunque son ya personas mayores y adultas,
que tuvieron problemas de aprendizaje desde pequeños. La otra es, ¿qué técnicas considera más efectivas para evaluar el estado emocional, capa- capacidad parental o credibilidad en un testimonio? Por ejemplo, en el proceso de custodia o abuso o violación. En la parte de ver, cuando es así a nivel como verbal, no lo consideraría mucho porque tienden, a ver, la población tiende a mentir porque también ellos responden según sus necesidades, es decir, según si eso les ayuda o no les ayuda. Por ejemplo, digámoslo así, una custodia. Si la custodia del niño le ayuda para que salga en libertad, puede que no le gusten los niños. Pero si esa custodia le ayuda para que le den libertad condicional, van a mentir, porque quieren salir. En ese ámbito sí va más bien una que sea cuando se denominan pruebas psicométricas, ¿sí? O pruebas de tipo proyectiva, de proyección, porque son mediante dibujos y como no saben qué función tiene el dibujo, responden, o sea, hacen el dibujo como sin prepararse. No se pueden preparar, ni con pruebas psicométricas tampoco. Y también ayuda un poquitico, pues cuando son de tipo emocional, pero el psicólogo tiene que saber como qué tipo de preguntas realizarle para poderle sacar exactamente la verdad a la persona que están interviniendo. Señora, muchas gracias. Nuestra compañera Angie va a seguir con unas preguntas también. El micrófono apagado. Cordial saludo, tutora. ¿Con qué otros profesionales del ámbito legal, jueces, fiscales, abogados o defensores de familia ha colaborado con mayor frecuencia y cómo se coordinan sus intervenciones? Hay con dos. Una es, por ejemplo, cuando tú colaboras mucho con la fiscalía, ¿sí? Porque precisamente lo que te decía al principio, porque uno está tratando a la persona que está acusada, ¿sí? Que cometió el delito, cometió el hecho. Entonces la fiscalía tiene que, o sea, uno les colabora a ellos para hacerles como la valoración psicológica, si lo que se está percibiendo es real o no. Entonces, más que todo, uno tiene una interacción más que todo con el fiscal, ¿sí? Que es el que evalúa. Y también, porque también va de la mano, cuando es el abogado, cuando uno va a hacer como también la función de defender a esa persona que ha cometido el delito. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Es que, qué pena. Los jueces, fiscales, abogados y pues los defensores de familia, que No, son lo con que los que les ha colaborado. La segunda parte, ¿y cómo se coordinan sus intervenciones? O sea, como... pues las intervenciones, por ejemplo, con el fiscal, se coordinan de manera, por así sea, bueno, de manera, lo que te quiero dar a entender, ya sea de manera virtual, pero tienes que hablar, hacer una cita con la persona para mirar cuáles van a ser como o sea, en qué consiste el caso, ¿sí? Cuándo se va a realizar la respectiva audiencia y cuando uno también tiene que pasar ante todo como la valoración para también realizar lo que se denomina el peritaje, porque eso te dan una serie de días para que lo organices. ¿Por qué? Porque también tienes que presentarlo en el juicio. Ese peritaje es muy importante para presentarlo en el juicio. Entonces, se llega al arreglo con el fiscal para darle a conocer el peritaje. ¿Podría compartir una experiencia donde la colaboración interdisciplinaria haya sido clave para lograr una intervención psicológica efectiva en un proceso jurídico? Bueno, vamos a tomar el mismo caso que les expliqué al principio. Ahí fue muy importante la ayuda del fiscal y la ayuda también de una manera u otra del abogado defensor, porque lo que se estaba era buscándole que tuviera no libertad condicional ni una libertad completa, sino como una libertad
solamente de unas horas específicas para que fuera a laborar y proveer para su casa, ¿sí? Entonces, ¿en qué consistió todo eso? Se llegó a los arreglos de realizar como un informe detallado de los hechos y unas valoraciones a esa persona. Son infinitas, son bastantes pruebas psicométricas que se le aplican para saber que la persona sea responsable, que no sea capaz de pronto o sea, que no sea un psicópata, que no sea capaz de cometer un delito todavía, o sea, que uno como que dice, listo, puede estar en libertad de cierta hora a cierta hora para que provea para su familia. Entonces, ahí que también noto, se necesita mucha colaboración por parte de todos los entes para brindarle a esa persona también como la posibilidad, no tanto, o sea, como para la posibilidad de que, como dicen aquí, de que no se entretenga en las cosas que provee el INPEP, sino más bien que siga como su mente, de que identifique claramente cuáles son sus prioridades. Y los apoyos interinstitucionales son verdaderamente muy importantes. Bueno, yo tengo otras dos preguntitas para la profesional. Bueno, la primera es, ¿qué acciones psicosociales considera fundamentales al intervenir en casos de víctimas de delito, familias judicializadas o personas privadas de libertad? Bueno, ahí sí explícame un poquitico como más o menos hacia dónde lo enfocas. O sea, como en lo... En la parte psicosocial, en la parte en que tanto usted como profesional puede ayudar, como también personas externas, o sea, como de manera conjunta, como grupal, ¿sí me entiende? Ya, por ejemplo, es muy común que vaya un psicólogo jurídico, ¿sí? De la mano con un docente. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿En qué sentido? De que digamos que el docente quiere enseñarles a las personas que están internas, o sea, que cometieron el delito, quiere enseñarles la parte de comprensión de lectura, ¿sí? Mientras que uno como psicólogo jurídico quiere al mismo tiempo brindarles el respectivo acompañamiento de su comportamiento. Entonces, esas dos profesiones pueden unirse precisamente para eso, para brindarles el acompañamiento a cada una de esas personas que participan, digamos, a todo ese grupo de internos y al mismo tiempo ayudarlos a que fortalezcan su aprendizaje. Eso puede servir. La otra pregunta es, ¿cómo promueve la resiliencia o la reintegración social de las personas en situaciones de alta vulnerabilidad legal o emocional? Cuando se realizan, valga la redundancia, talleres de motivación, ¿sí? O sea, porque uno también como psicólogo jurídico, no es que uno siempre va a ser malo, ¿no? También uno tiene como su parte humana. Entonces, uno, por ejemplo, el sitio más común, el INPEP, como ya les había dicho. Entonces, uno allá también va a hacer actividades o talleres de reflexión, es decir, ayudarlos como a analizar todo lo que han perdido debido a un crimen, porque muchas veces usted encuentra personas que han sido condenadas, ¿sí? Por hurto. Entonces uno dice, les ayuda como desde ya a que no traten de no volver a caer en ese mismo tipo de delito, porque de qué vale, nota, cometer un delito de esos como consecuencia que les caiga, por ejemplo, sí, su prisión, y ¿para qué? ¿Sí? Entonces, que cuando salgan sean como personas que se reivindiquen, por así decirlo, que traten de luchar por su bienestar, tanto físico como emocional como social. ¿Para qué? Para que no cometan más errores y sepan como por qué camino irse. Entonces, esos son ejercicios de motivación que se hacen en estos lugares también. Ok. Bueno, profe, quería también preguntarle desde su rol como psicóloga, ¿qué principios éticos considera que son prioritarios, o sea, que son importantes, y cómo los aplica en situaciones de alta sensibilidad legal?
Ay, Dios mío. Lo de el principio para mí más difícil es precisamente como como el que se habla sobre privacidad, es decir, cuando a ti la persona te comenta algo y que tú no puedes, vaya la redundancia. O sea, cuando te comenta, digamos, el paciente te comenta algo y tú no puedes, por ejemplo, comentarle a otro lo que esta persona está pasando con ella. O sea, la privacidad ante todo. Eso es uno de los aspectos más éticos. Y lo otro, siempre buscar el bienestar de esas personas que acuden a uno para brindar ese acompañamiento éticamente. Y también el nivel de competitividad, es decir, no, o sea, cuando tú estás, por ejemplo, con otro psicólogo o con un grupo de profesionales, no buscar como siempre querer resaltarse, no. Somos profesionales ante todo y cada uno tiene su perfil profesional diferente. Y entonces, tener siempre como un sentido de humildad en la ética profesional también es importante. Sí, señora. Quería preguntarle también cómo maneja la confidencialidad, el consentimiento informado, la neutralidad profesional, cuando se intervienen en contextos judiciales complejos y con múltiples partes involucradas. O sea, pues sí, porque lo que te digo, lo que hacía referencia era eso, o sea, el nivel de confidencialidad es muy importante porque tu paciente o la persona que estamos atendiendo confía mucho en uno, ¿sí? Por eso también te decía, a nivel de confidencialidad es como cuando también se tiene que tener en cuenta que se puede cortar un poquitico ese nivel de confidencialidad cuando la vida de otras personas están en riesgo. Porque también lo que yo les decía al principio, si a uno le sale un caso, que es como lo que uno trata, uno tiene que ser muy honesto, porque si a ti te sale un caso legal muy complicado de un asesino serial, ¿cómo se te ocurre que tú lo vas a defender? O sea, ahí tú te olvidas un poquitico del dinero, de que ese caso puedes ganar mucho dinero con él si ayudas a la persona. Entonces tu prioridad debe ser, listo, tenía derecho a la confidencialidad, sí, pero hay otras personas que se pueden ver muy afectadas si seguimos guardando ese nivel de confidencialidad. También toca buscar como las estrategias a quién se le puede informar, porque tiene que ser siempre de una manera muy discreta, porque no significa que uno le va a decir a todo el mundo el delito que cometió la persona, no. Pero sí tienes que ser como muy confidencial en el momento de darlo a conocer. ¿Mm? Eso es lo que tienen nosotros en cuenta. Como unas recomendaciones para a futuro para profesional, ¿no? O para nosotros que vamos en un tiempo pues a ejercer la carrera. ¿Qué habilidades consideran? Primero, amen la carrera. Voy a hacer la pregunta. Voy a hacer la pregunta ya. ¿Qué habilidades considera esenciales para un psicólogo o que pueda desempeñarse de manera efectiva en el campo jurídico? La primera palabra la dije al principio. Primero que todo, tienen que tener honestidad, de ahí parte, ¿sí? De que sean siempre como muy honestas, muy correctas, o sea, no se dejen manchar, porque por una cosa, o sea, por algo que mientan, créanme que enseguida su reputación se va a dañar, ¿sí? Díganme, primer político que ustedes saquen limpio. A eso, por ahí va el asunto. Entonces, ustedes de psicología jurídica tienen eso, siempre que mantener su honestidad ante todo, o sea, que no van a mentir por otra persona. También necesitan muchísima, o sea, como conocer los diferentes, que siempre lo decimos, los diferentes enfoques y modelos para ustedes saber desempeñarse en el área de psicología jurídica, para saber desde qué, cómo lo van a abordar. Otro consejo que les doy, actualícense. ¿Sí? Porque también, ¿qué pasa? Enfoques y modelos, eso va variando poco a poco. También hay nuevos autores, o sea, no se queden con los mismos. ¿No? Sigmund Freud,
Piaget, ya váyanse, como dicen, modernizándose. Esto es otra sugerencia que les doy. ¿Qué consejos ofrecería a los estudiantes de psicología que desean especializarse en psicología jurídica o forense? ¿Qué consejo les doy? Primero que todo, consigan el trabajo, no mentiras. O sea, en primer lugar, me gusta, o sea, les sugiero, como se los dije ahorita, ame psicología jurídica. Quiéranla mucho. En segundo lugar, tengan en cuenta que ustedes como psicólogos jurídicos deben tener también como ciertos conocimientos de un poquito de derecho. Entonces, conozcan también de leyes, estatutos, los decretos que maneja nuestro país. ¿Para qué? Para que sea más factible en el momento de saber cómo defender a una persona o qué evaluarle a esa persona. Bueno, con respecto a eso, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna lectura o formación o experiencia que recomiendo o considere clave para especializarnos en esta rama? Pues aquellos que tenemos como interés en lo judicial. Si hay alguna, pero ¿hay alguna qué? Lectura o alguna recomendación que nos pueda dar. Algo que considere Libros clave. Literaria. Por ejemplo, o sea, sí, como literatura, sí. Espérate, señora, se me fue el nombre de este señor que me interesa mucho, pero les voy a dar como las herramientas, por así decirlo, para que aunque sea lo busquen por tacto. Búsquenlo como psicólogo jurídico, ¿sí? Bucaramanga, y lo buscan también por INPET. Ahí les va, Richard Larrota, ya lo recordé. Ese autor, Richard Larrota, por lo que como él trabajó muchos años en el INPET, es psicólogo, ya consiguió su doctorado, él maneja muy bien lo de psicología jurídica, tiene muchísima experiencia y muchísima trayectoria. Y el hecho de que haya trabajado, bueno, esté trabajando en el INPET y esas cosas, lo hace todavía, es mayor su experiencia por lo vivido a diario. Listo. Bueno, profe, muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Fue muy agradable y muy informativa las respuestas que nos dio. Agradezco mucho la colaboración que nos ha prestado y la información. ¿Algunas palabras va a decir algo alguna compañera? ¿Algo que quiera agradecer o preguntar? Tiene el micrófono apagado, Camila. Bueno, dado que no hay ninguna pregunta más, entonces damos finalizada la entrevista. Muchísimas gracias, Magda. Que tenga feliz tarde. Bendiciones. Bueno, niñas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Gracias por acompañarnos.